Hace millones de años, el océano dio origen a algunos de los depredadores más impresionantes que jamás han existido. Muchos creen que el auténtico rey de los mares fue el megalodón. Pero hoy existe un animal que, aunque mucho menos conocido, realiza una hazaña que parece sacada de una película de ciencia ficción. Cada día desciende hacia un mundo donde ningún ser humano podría sobrevivir. Un lugar sin luz, sin calor y con una presión capaz de aplastar un submarino mal preparado en cuestión de segundos, mientras la superficie del océano rebosa vida y movimiento. A más de 3.000 metros de profundidad reina un silencio absoluto. Es un territorio que apenas hemos explorado. Sabemos más sobre la superficie de Marte que sobre muchas regiones de este inmenso abismo. Y, sin embargo, hay un gigante que conoce ese mundo como la palma de su aleta. Un coloso de más de 18 metros de longitud, con un cerebro mayor que el de cualquier otro animal que haya existido, capaz de contener la respiración durante más de una hora y de localizar a sus presas en una oscuridad total, utilizando únicamente el sonido. Pero lo más increíble es aquello que decide perseguir. En las profundidades del océano vive una criatura tan esquiva que muy pocas personas la han visto con vida. El legendario calamar gigante. Un monstruo cubierto de enormes tentáculos, armados con afiladas ventosas dentadas. Un animal capaz de dejar profundas cicatrices sobre la piel de su enemigo. Y, aún así, cada día, el cachalote vuelve a descender para enfrentarse a él. Esta es la historia del mayor cazador de las profundidades. Una batalla silenciosa que lleva librándose desde hace millones de años, muy lejos de la luz del sol, y que todavía continúa bajo las aguas de nuestros océanos. Bienvenidos al increíble mundo del cachalote. A primera vista podría parecer una ballena más, pero basta con observarlo unos segundos para darse cuenta de que estamos ante una criatura completamente diferente. Su enorme cabeza ocupa casi un tercio de todo su cuerpo, una característica única que lo convierte en uno de los animales más inconfundibles del planeta. Los machos adultos pueden superar los 18 metros de longitud y alcanzar un peso cercano a las 50 toneladas. Eso equivale aproximadamente al peso de 8 elefantes africanos adultos. Y, sin embargo, a pesar de su tamaño, es capaz de desplazarse por el océano con una sorprendente elegancia. El cachalote habita prácticamente todos los océanos del mundo, desde las cálidas aguas tropicales hasta las regiones cercanas a los polos. Pero hay una condición indispensable para elegir su hogar. Necesita océanos profundos, muy profundos, porque es allí donde el fondo marino cae miles de metros bajo la superficie, donde comienza su verdadero reino. Aunque su aspecto pueda parecer tranquilo, no debemos dejarnos engañar. El cachalote posee el cerebro más grande conocido de cualquier animal que haya existido. Con un peso que puede superar los 7 kilogramos, su cerebro es más de 5 veces más pesado que el de un ser humano. Pero este impresionante órgano no solo destaca por su tamaño. Gracias a él, los cachalotes mantienen complejas relaciones sociales, cooperan entre sí, reconocen a los miembros de su familia e incluso se comunican mediante patrones de sonidos tan particulares que algunos científicos los consideran auténticos dialectos. Cada grupo familiar posee una especie de identidad propia, una forma única de comunicarse que pasa de generación en generación.
algo que demuestra que bajo esa inmensa cabeza se esconde una inteligencia extraordinaria. Las hembras permanecen toda su vida junto a sus familias. Protegen a las crías, colaboran entre ellas y forman grupos muy unidos. Los grandes machos, en cambio, llevan una existencia mucho más solitaria. Recorren miles de kilómetros, atravesando océanos enteros, siempre guiados por un mismo objetivo: encontrar alimento. Y para conseguirlo, tendrán que realizar una de las hazañas más increíbles del reino animal. Una aventura que los llevará hasta un lugar donde la luz desaparece por completo. Un mundo de oscuridad absoluta. Cada inmersión comienza de la misma manera. El cachalote asciende lentamente hasta la superficie. Respira varias veces con calma, como si estuviera preparándose para algo extraordinario. Con cada inspiración, llena sus pulmones y, sobre todo, almacena enormes reservas de oxígeno en su sangre y en sus músculos, porque sabe que, dentro de unos segundos, no volverá a respirar durante mucho tiempo. Entonces, con un suave movimiento, arquea su inmenso cuerpo, levanta la cola sobre el agua y desaparece bajo la superficie. Empieza el descenso. Al principio todavía llega algo de luz. Los tonos azules iluminan el océano y permiten distinguir el mundo que queda atrás. Pero, minuto tras minuto, la claridad se desvanece. A unos pocos cientos de metros, el sol deja de existir. Todo queda envuelto por una oscuridad absoluta. Un lugar donde ningún ser humano podría sobrevivir sin la ayuda de tecnología. Mientras continúa descendiendo, la presión aumenta de forma brutal. Cada 10 metros de profundidad añade aproximadamente una atmósfera más de presión. A cientos y miles de metros bajo la superficie, esa fuerza sería suficiente para destruir a un buceador o aplastar un equipo no preparado. Pero el cuerpo del cachalote está diseñado para soportarlo. Su caja torácica es flexible, sus pulmones se comprimen para evitar daños, y su organismo dirige el oxígeno únicamente hacia los órganos más importantes, como el cerebro y el corazón. Cada latido cuenta. Cada molécula de oxígeno es aprovechada al máximo. Su corazón comienza a latir cada vez más despacio. El metabolismo disminuye. El consumo de energía se reduce al mínimo. Es como si todo su cuerpo entrara en un modo de ahorro extremo. Gracias a estas adaptaciones, un cachalote puede permanecer más de 1 hora bajo el agua y realizar inmersiones que muy pocos mamíferos serían capaces de soportar. Algunos registros científicos incluso han documentado descensos cercanos a los 3.000 metros de profundidad. Eso significa viajar hasta un lugar donde la inmensa mayoría de las criaturas de la superficie jamás podrían llegar. No hay rayos de sol, no hay colores, no hay referencias, solo oscuridad y silencio. Un silencio tan profundo que parece imposible que exista vida. Pero el cachalote sabe que no está solo, porque escondidos entre las sombras del abismo se encuentran los gigantes que ha venido a buscar, y para encontrarlos no utilizará la vista, utilizará un arma mucho más poderosa: el sonido. En las profundidades del océano, la vista deja de ser útil. A miles de metros bajo la superficie, la oscuridad es tan absoluta que incluso el animal con la mejor visión sería completamente ciego. Pero el cachalote nunca dependió de sus ojos. Desde hace millones de años, ha perfeccionado una habilidad mucho más extraordinaria, una capacidad que le permite construir un mapa del mundo utilizando únicamente el sonido. Cada pocos segundos, el cachalote emite un potente clic, un sonido tan intenso que se encuentra entre los más fuertes producidos por cualquier animal del planeta.
Estas ondas viajan a gran velocidad a través del agua, rebotan en todo lo que encuentran a su paso y regresan hasta su enorme cabeza, en apenas una fracción de segundo. Su cerebro interpreta esa información y reconstruye el entorno que lo rodea. Puede detectar formas, tamaños, distancias e incluso distinguir unas presas de otras en la oscuridad más absoluta. Para nosotros, el océano profundo sería un vacío negro. Para un cachalote, es un paisaje lleno de información. Cada eco le habla. Cada rebote le indica dónde hay una roca, un banco de peces o el movimiento de un enorme calamar oculto entre las sombras. Mientras continúa descendiendo, los clics se vuelven cada vez más frecuentes. Sabe que está cerca, muy cerca, y entonces ocurre un eco diferente, más grande, más lento, más pesado. No es un pez, no es una roca, es exactamente la presa que estaba buscando. El legendario calamar gigante, un animal que puede superar los 10 metros de longitud y cuyos tentáculos están cubiertos por ventosas provistas de pequeños dientes afilados. Durante millones de años, estas dos especies han protagonizado una de las persecuciones más impresionantes de toda la naturaleza. Pero, a diferencia de los documentales terrestres, aquí casi nunca hay testigos. Todo sucede en completa oscuridad, a kilómetros de profundidad, muy lejos de cualquier cámara. Sin embargo, la batalla deja pruebas. Muchos cachalotes regresan a la superficie cubiertos de largas marcas circulares, cicatrices que recorren su cabeza y su cuerpo. No son heridas accidentales, son las huellas que dejan las enormes ventosas dentadas del calamar mientras intenta escapar. Cada cicatriz cuenta una historia. Después de capturar a su presa, el gigante inicia el camino de regreso, una ascensión lenta, silenciosa, y cuando finalmente rompe la superficie para tomar aire, nadie imagina la batalla que acaba de librar bajo sus pies. Pero, ¿cómo es realmente ese enfrentamiento? ¿Qué ocurre cuando dos gigantes del océano se encuentran cara a cara en la oscuridad absoluta? Eso es lo que descubriremos a continuación. Durante siglos, los marineros contaban historias sobre monstruos marinos capaces de hundir barcos. Hablaban de criaturas gigantescas ocultas en las profundidades. Muchos pensaban que eran simples leyendas, pero una parte de esas historias era real, porque en las aguas más profundas del planeta vive uno de los invertebrados más extraordinarios que existen, el calamar gigante, un animal tan esquivo que la humanidad tardó siglos en conseguir imágenes de ejemplares vivos en su hábitat natural. Con sus largos tentáculos, su enorme pico córneo y sus ventosas rodeadas de pequeños dientes, está perfectamente adaptado para sobrevivir en la oscuridad del océano profundo. Pero incluso un animal tan formidable tiene un enemigo. Cuando el cachalote detecta a su presa mediante la ecolocalización, comienza la persecución. El calamar, por su parte, intenta escapar impulsándose a gran velocidad mediante chorros de agua. Si no lo consigue, solo le queda una opción: defenderse. Los tentáculos se enroscan alrededor del cuerpo del cachalote. Las ventosas dentadas se adhieren con fuerza a su piel. Cada intento de liberarse deja profundas marcas circulares que pueden permanecer visibles durante toda la vida del animal. Y esas cicatrices son una de las mayores pruebas de que estos enfrentamientos ocurren realmente. Los científicos han documentado innumerables cachalotes cubiertos por estas marcas. Además, en el interior de sus estómagos se han encontrado restos de calamares gigantes y de otras especies de grandes calamares de aguas profundas. Todo apunta
a una relación que lleva millones de años repitiéndose. Una carrera evolutiva. Mientras unos desarrollan mejores estrategias para escapar, los otros perfeccionan sus técnicas de caza. Aunque el calamar lucha con todas sus fuerzas, la ventaja suele estar del lado del cachalote. Su enorme tamaño, su potencia y su capacidad para soportar la presión del océano profundo lo convierten en uno de los depredadores más eficaces del planeta. Tras varios minutos de esfuerzo, la batalla termina. El silencio vuelve a apoderarse del abismo. Solo queda un gigante, iniciando lentamente el camino hacia la superficie.